Hola, hoy vamos a hacer los otros dos espejos. Y esta es mi inspiración para el primero. Voy a utilizar esta pamela que he comprado al 50% de descuento. Mira qué preciosidad. Hay que cortar justo por encima de donde está la costura que sujeta la cinta. Y esto no lo tires, que ya le encontraremos alguna función. Lo siguiente es descoser el dobladillo. Luego le doy un toque de plancha para alisar toda esa zona. Plancho también la parte interior donde va la cinta para dejarla bien plana. Como base voy a utilizar dos cartones de 30 centímetros de diámetro. Ya marqué el lugar donde irá el espejo y ahora le hago los agujeros donde introducir una cuerda para colgarlo. Estos otros agujeros los he realizado para coser la pamela. No me decido por qué lado la quiero tener. Así podré darle la vuelta cuando me apetezca y no se estropeará en absoluto. Pego bien el espejo y ya lo único que queda es abrir las puntas tanto como quieras. Eso ya va al gusto de cada uno. Pues así de fácil y rápido he hecho mi tercer espejo sol de esta temporada. Bonito, sencillo y barato. Esta base cuadrada de cartón piedra mide 35 centímetros de lado. También voy a utilizar esta alfombra de yute trenzado, así como tejido de yute de trama ancha. Primero marco dónde va a ir el colgador. Voy a hacerlo en forma de rombo. He cortado un cuadrado de 45 centímetros de lado para forrar la base. Para hacer este espejo no me he inspirado en ningún otro que haya visto. Este es de mi propia creación. Ahora corto otro cuadrado de unos 33 centímetros para forrarlo por detrás y que se quede bien bonito. Pongo la cuerda que servirá para colgarlo antes de cubrirlo por detrás. Esta base tan sencilla ofrece muchísimas posibilidades en decoración. Yo voy a hacer lo que tengo en mi mente, pero lo dejo abierto a tu elección para que hagas lo que quieras con ella. Separar las trenzas de la alfombra es muy sencillo. Ahora hay que marcar el contorno del espejo en el centro. Para ello hay que medir muy bien. Comienzo pegando las trenzas desde fuera hacia adentro. Si quieres saber más, ver los materiales o saber por cuánto me ha salido cada espejo, visita mi blog en larranayeltrébol.com. También encontrarás más información justo debajo del vídeo. Pego el espejo
Y como acabado final, lo rodeo con la misma trenza. Solo queda esperar que seque bien, limpiarlo y a disfrutarlo. Espero que te haya gustado y que te sirva de inspiración para hacer tus propias creaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo, que paso lista. Te espero por aquí, ¿eh? Hasta pronto.